donde la economía funcionaba de una manera muy normal, muy dentro de los parámetros, pero lo que se está viendo hoy día es que cada día que pasa hay más limitaciones, más restricciones y la economía se está viendo afectada por muchos cambios porque las personas tienen que cuidarse, las personas tienen que limitarse a salir, las personas tienen que empezar a controlar sus ingresos para gastar lo menos posible porque no se sabe qué va a pasar en los próximos meses. Van a haber muchas personas que han dejado de trabajar. Hay muchos que no saben si la empresa puede seguir o no, o seguir operando por las limitaciones que existen. Y eso es una gran realidad que todos tenemos que empezar a pensar qué va a pasar en nuestros hogares, en nuestras familias. Hay muchas personas afectadas. Siempre que hago una presentación me gusta buscar un pensamiento en la cual sea motivante para cada uno de ustedes. Y el pensamiento que hoy le quiero presentar es este, de Omandino, un hombre que habla mucho del éxito, de cómo poder triunfar en la vida. Y se dice que hay que persistir hasta alcanzar el éxito. O sea, todos los días tenemos que buscar ese éxito, no desmayar y seguir adelante. En este mundo no nací para la derrota. Nadie ha nacido para fracasar o para perder. Simplemente aprender que ni el fracaso corre por mi vena, siempre daré un paso más y si no es suficiente daré otro y aún otro. Porque un paso cada vez no es muy difícil y si persisto lo suficiente alcanzaré la victoria. O sea, hay que sacrificarse. Ustedes se están sacrificando en estos momentos estudiando para tener un título, tener la mayor cantidad de conocimientos y que esos conocimientos el día de mañana le vayan a ayudar en su carrera profesional, en su vida, si deciden formar un negocio. Pero es importante el conocimiento para entonces poder triunfar. Y ustedes lo están haciendo y los felicito porque me imagino que la mayoría de ustedes están en una edad de entre 19 a 21 años. Ya entrando en materia de lo que es la economía, quiero iniciar con los elementos principales del sistema económico y sus características. Existen algunos elementos que hay que considerar: qué bien, qué servicio, cuáles van a ser los consumidores, en qué mercado voy a invertir o voy a desarrollar. Existen las empresas, que son las que generan todos estos bienes, servicios, y tratan de buscar los consumidores y entonces también establecer esos mercados. Y existe un elemento que es fundamental, que son los gobiernos. Si nos damos cuenta, hoy día el gobierno ha tomado decisiones que han afectado a las empresas y también han afectado a esos mercados en cuanto a eso es lo que nos está pasando hoy día, que hoy día requiere la población, van a ser más demandantes y por lo tanto tenemos que ofertarle al mejor precio y de la mejor manera posible. Hoy día nos damos cuenta que existen muchas empresas que han tenido que, para poder vender, ya usted no va a ese establecimiento a buscar ese bien o ese servicio, sino que ellos van a tu casa, te llevan el bien, te llevan la mercancía y hasta el servicio te lo hacen directamente en tu casa. Entonces, son cambios radicales que se han dado en la economía hoy día que han obligado a que las personas cambien su estrategia. Antes el cliente buscaba la empresa, ahora la empresa busca al cliente porque necesita vender, necesita obtener ingresos y que existen también muchas reglamentaciones sanitarias para poder seguir operando. Asimismo pasan con los servicios, que ya hoy día, si se dan cuenta, hay laboratorios que van directamente a tu casa a sacarte la sangre. Ya tú no tienes que ir a estos lugares porque también hay que evitar cualquier tipo de contacto con lo que estamos viviendo en cuanto al factor del COVID-19. O sea, el COVID-19 ha cambiado la forma de manejar las empresas, forma de manejar la economía a nivel mundial, para poder que se siga reactivando la economía. Fuimos muy afectados, no sabemos qué va a pasar. Al final les voy a hacer una presentación del caso Panamá en cuanto a cómo se ha dado el comportamiento del COVID y eso ha afectado que se tomen medidas o que se abran bloques que son importantes para que la economía se empiece a reactivar en este país.
Y eso mismo está sucediendo a nivel mundial. Los consumidores, como ya lo mencioné en una forma rápida con todo esto, ya el consumidor no va a muchos de estos lugares a buscar el producto que tenía que necesitar. Entonces ya hay empresas que le hacen el súper a la persona para que la persona no tenga que ir. Tú le das la lista, hasta inclusive le puedes dar las marcas de los productos que tú quieres y te lo llevan a tu casa. Los mercados también han sido muy limitados y hay mercados que han sido cerrados, pero para poder seguir operando tienen que buscar la forma de la relación del consumidor con el productor o el vendedor en cierta forma. Las empresas, muchas han cerrado, muchas están empezando a abrir, muchas se han mantenido con un nivel, pero también las empresas han tomado decisiones que han afectado a la economía, como la reducción de empleados, la disminución de horas de trabajo, que han sido establecidas en algunos decretos que el Ministerio de Trabajo en Panamá ha buscado para evitar que estas empresas se vayan a la quiebra. Porque una empresa que no está vendiendo y tiene 200, 300 empleados, hay alguna forma, y entonces se ha reducido la jornada de trabajo para que todo el mundo pueda, por lo menos, recibir parte de su ingreso y la empresa no llegue al nivel de quiebra. Que es lo que, por eso es que los gobiernos han inmiscuido en establecer reglamentaciones que benefician a ambas partes y exista un entendimiento, exista una mediación entre los empleados con los empresarios, porque han tenido que cerrar por el estado de emergencia que existe en nuestro país. Entonces, con esto vemos los elementos fundamentales que tiene la economía y que han sido afectados por todo lo que se está viviendo. Existe otro punto cuando vemos qué producir. Hoy día muchas empresas han cambiado su actividad producto de lo que está pasando. Entonces, se han dado cuenta que hay muchas empresas que se han dedicado a hacer un servicio con reparto. Hay muchas personas que han iniciado, que han quedado sin trabajo y han empezado a tener en su propia casa un restaurante con reparto a domicilio y estableciendo, o sea, empiezan a buscar nuevas estrategias o nuevas actividades para poder que la economía se siga dando en nuestro país, pero también teniendo un beneficio porque también han sido afectados porque su empresa cerró, porque tienen que buscar el sustento diario cada persona. Entonces, por eso los que tenemos trabajo, tenemos que valorar eso. Los que no tenemos, tenemos que ser proactivos, tenemos que buscar algún tipo de estrategia y analizarla. Nosotros como economistas, como financistas, tenemos que entender que cada dólar que tengamos tenemos que tratar de invertirlo o gastar lo menos posible para mantener nuestra economía lo más positiva posible para seguir adelante. Porque no se sabe hasta cuándo va a durar esto y cuál va a ser lo que va a afectar a todos en nuestro comportamiento. Una pregunta, ¿me están escuchando? ¿Aló? Sí, profesor, sí. Muchas gracias. Ok, seguimos. ¿Cómo producir? Bueno, se han establecido muchas maneras. Hay empresas donde tenemos que buscar los insumos a donde los proveedores. Los proveedores ya se están limitando también en cuanto a llevarlo. Han habido muchas cosas que se han afectado en esta economía. Antes, con mi experiencia, le voy a decir las famosas mascarillas que todos usamos para poder transitar libremente por ahí y poder protegernos. Yo las compraba antes de la pandemia, antes del 8 de marzo en nuestro país, a 17 centavos la unidad. Esas mascarillas en el mes de finales de marzo, abril, llegaron a tener un valor de $1.25 cada unidad. Se puede imaginar cómo afectó a la empresa en un rubro de que para poder operar tenía que invertir $15,000, $20,000 en un gasto que no antes lo utilizaba. Entonces, esto ocasionó que mucha gente empezó a producir, pero a producir a un precio mayor
porque los costos de producción se fueron incrementando. Los costos de gasto indirecto o gastos directos de la fabricación del producto se incrementaron producto de esto. Entonces las empresas, hoy día vemos mucho, la gente dice, no, que subieron los precios, pero ¿por qué han subido los precios? Porque hay un renglón de aseo, limpieza, desinfección, que las empresas han tenido que invertir para poder seguir operando, para evitar que las cierren, para minimizar al máximo cualquier tipo de contagio de esta enfermedad en su empresa y poder seguir brindando el servicio o brindando los bienes a la población. Pero estos bienes se han ido incrementando en cierta forma por muchas razones, como la que le acabo de explicar. Los insumos se han ido elevando, todo lo que es aseo, limpieza y desinfección de las plantas, en todo. Las medidas que se han establecido, mayor seguridad, mayor de todo, se ha hecho en las empresas. Entonces, ¿cómo producir? Hay que producir aportando o haciendo más eficiente y más utilizando las medidas de bioseguridad dentro de la planta. ¿Para quién producir? Bueno, eso va a depender de cuál es tu producto, a qué población quieres llegar, y se está haciendo con todas las empresas. Ya están buscando clientes, seleccionando sus clientes, saber qué tipo de cliente llega a tu empresa. Ahora tú tienes que conocer las personas a donde tú le llevas, mantener las medidas de seguridad cuando llevas el producto o cuando vas a buscar el insumo a esas empresas o cuando ese proveedor llega a tu empresa, también saber de dónde viene, dónde estuvo, si esa empresa sigue o no sigue las medidas que se exige el Estado, o existe las instituciones que están regulando, como el MINSA en nuestro país. Entonces, todo es, como decir, me tengo que cuidar y tengo que cuidar al que me visita. Es igual como cuando ustedes en su casa no dejan entrar a nadie que no sepa de dónde viene. Entonces, ha cambiado los factores. Cómo producir las cosas, para quién producir los bienes, inclusive los servicios. Ya las empresas que prestan servicios van a limitar a quién atender y a quién no atender, dependiendo de dónde viene. Hoy día hay cuestionarios que se tienen que llenar en cualquiera de estas instituciones. Si usted va a una clínica privada, le hacen llenar un cuestionario de 10, 15, 20 preguntas, donde siempre se te hacen ciertas preguntas como dónde estuviste, tu temperatura te la toman, pero todo eso es para minimizar un riesgo y que la economía se pueda mantener. Ya son empresas que han tenido que invertir en ese tipo de personal. Eso automáticamente ha afectado la producción y ha establecido nuevas reglas en qué o para quién voy a producir X producto o servicio. Cuando se hace una pregunta, ¿cuánto producir de X producto? Siempre se debe producir el 100% o más del 100% de lo que los consumidores te exijan. Cuando hago este señalamiento es porque si tú eres una empresa que prestas o fabricas un producto, tú tienes una clientela, pero esa clientela tú jamás le puedes decir, no tengo el producto que me estás pidiendo. O sea, tienes que producir el 100% de lo que te exigen o más del 100%. ¿Qué pasa? Hace muchos años en una empresa donde estuve, había una tendencia del gerente de venta en esa empresa en la cual siempre producía, por decir, para el tiempo de Navidad, 80,000 productos X. Y todos los años eran 80,000 productos X. Cuando yo llegué le pregunto, ¿pero por qué siempre 80,000 y no tratas de vender más de 80,000 productos X para el tiempo de Navidad? No, porque la tendencia te indica que siempre va a ser 80,000. Bueno, él tenía su análisis, el análisis era uno repetitivo que todos los años establecía, ya tenían la materia prima. O sea, lo fabricaban de una manera eficiente y eran conformistas. Cuando yo analicé
en mi primer año ese proyecto, vi que en el mes de la primera semana de diciembre, las ventas se dispararon casi un 20%. Y se llegó Navidad y se dispararon un 15% más. Entonces yo, para Año Nuevo, quisieron ser conservadores y producir solamente lo que siempre acostumbraban a producir. Bueno, ese año yo tomé la decisión de producir ese 20% más que el comportamiento de las semanas anteriores para ese mes se habían dado. Bueno, sucedió algo el 31 de diciembre a las 8 de la mañana. Yo tenía casi ese 20% en las sucursales de esa empresa, productos listos para la venta, y cuando me quedé mirando toda esa cantidad de productos, dije, bueno, si no se vende, el que se la va a tener que comer soy yo, porque yo tomé una decisión basándome en comportamientos que me decían que había que producir más. Al final, cuando se llegaron las 6 de la tarde de ese día, tuve que empezar a volver a producir porque ya los clientes habían llevado todo. ¿Qué pasaba en los años anteriores? Que se producía y era conformista. El cliente llegaba a la empresa, pedía el producto, pero si no tenía se iba a otro lugar a comprar el producto. Pero ese cliente no regresa más porque ya lo va a encontrar en otro lugar, va a saborear el otro producto. Y a pesar de que el de nosotros sea mejor que el de la competencia, muchas veces él se va a ir por la competencia. Entonces siempre tu producto debe ser el mejor y debes producir lo que siempre el cliente quiere, para que cuando el cliente llegue a tu local tú nunca le digas no hay. Entonces es importante este factor importante en la economía. Tenemos que producir siempre porque el cliente, el consumidor lo necesita y tiene que dar el servicio. Cuando una empresa da el servicio también tiene que ser igual. O sea, hay algo que yo veo mucho aquí en nuestro país. ¿Cuál es el día que la persona tiene libre para hacer casi la mayoría de sus cosas? Son los domingos. Pero las empresas de servicios, de mantenimiento de carro, de los salones de belleza, la barbería, la mayoría de las empresas el domingo están cerrados. Es más fácil cerrar un día de la semana que es más irregular y abrir un domingo que la mayor cantidad de las personas van a estar libres para poder atenderse y que se les pueda prestar ese servicio. ¿Cómo analizar la demanda y la oferta y cómo actúan estas dos ofertas dentro del mercado? Determinar la demanda y la oferta. Esto ya lo he hablado en una forma anteriormente. Las demandas, como ya hemos hablado, que son los bienes y servicios que los consumidores en un momento dado, los compradores, requieren. Tú tienes que saber esa demanda en base al comportamiento o lo que se está dando dentro del momento. Hoy día, esa demanda, si comparo este mes con el mismo mes del año pasado, existen dos tipos de comportamientos diferentes. A lo mejor el año pasado, para el mes de julio, la demanda de X producto en tu empresa, analizando los ciclos de comportamiento de esas ventas, eran mejores. No te puedes basar en ese comportamiento. Tienes que ver la situación que existe en este determinado escenario donde está siendo muy afectado, pero sí tienes que buscar qué es lo que los compradores van a requerir para entonces tú producir. Poder ofertar esos productos y que el comprador quede satisfecho cuando lo tenga. Los precios de hace un año atrás a los precios de hoy día han tenido muchas variaciones. Hoy día hay menos cantidad de personas menos el alcalde ha empezado a tener ser razonable en lo que consume, porque no puede gastar todo porque hay que guardar y proyectarse. O hay que inventar deseos o cosas para poder entonces mantener su economía. Entonces, estos dos factores son muy importantes
para poder determinar cómo voy entonces a determinar este precio y esta cantidad de equilibrio. O sea, realmente puedo producir la misma cantidad que producía anteriormente. Realmente el precio que tengo es un precio razonable. Entonces, ya las personas o las empresas tienen que ver cuál es el mejor precio que voy a poner. Y esta imagen que les presento, vemos dos personas, dos productores y un comprador. Entonces, uno tiene un precio, el otro tiene el otro. Entonces, la gente hoy día se va por el precio más bajo, pero que le dé la misma satisfacción. O le ofrece al vendedor lo que tiene para ver si el vendedor puede hacer algún ajuste y entonces vender. O sea, los precios han variado. Ahora hay que analizar los márgenes de utilidades de cada producto y ver cuál es el precio en el cual tú puedes vender más, pero ganándote una menor cantidad de utilidades por ese producto. Entonces, se analizan mucho los costos para entonces poder mantenerse en el mercado. Es mejor ganar un poquito menos que perder una venta. Como en este caso, tenemos un vendedor de 900, el otro de 1000. Cuidado que el vendedor de 1000 dice, bueno, 850 y la compradora en un momento determinado dice, bueno, ok, aquí está y perdió el de 900. O sea, empieza la competencia. Que en nuestro país es muy agresiva. Ya existen muchas empresas que compiten para ver quién es el que se gana la venta. Eso mismo sucedió como le decía, con las mascarillas. Ya hoy día las mascarillas han empezado a bajar de precio y cada día se están acercando más a los precios que existían anteriormente, porque empezó la guerra de precios. Ah, tú la das a 80, yo te la doy a 75. Ah, tú la das a 60 centavos, yo la doy a 55. Y así se han ido, que ya esos márgenes o esas especulaciones que tuvieron las empresas que vendían estos productos, pudieron haber ganado mucha plata en el mes de marzo y abril, donde había un caos en nuestro país y que requerían urgentemente estos productos. Se empezaron a decir que no tenían estos productos para que la gente empezara a preocuparse y la gente ya no quería salir hasta que se establecieron ciertas medidas de ser obligatorio el uso de estos productos. Y empezaron entonces, ya no, la que lo vendía a 80, para poder vender tenía que bajar su precio, pero estaban dentro de sus márgenes. Esa gente compraron muchos de estos productos a lo mejor a un precio insignificante y se estaban ganando un margen de utilidad elevado. Ya empezaron a bajar esos márgenes de utilidades de la empresa y favorecer al consumidor. ¿Cómo actúan estas dos fuerzas dentro del mercado de productos para determinar el precio? Bueno, hay que analizar los tipos de mercado. Existe el mercado competitivo, que es lo que más abunda en nuestro país. Hay muchos compradores y muchos vendedores, muchas personas que están comprando y muchas empresas que fabrican el mismo producto y entonces tienen la opción. Más adelante voy a hablar algo sobre las leyes que se han establecido en función a esto. En nuestro país no están controlados por nadie. También existe una ley donde se eliminaron ciertas reglamentaciones o controles que existían anteriormente y en el que es un estrecho margen de precios, se establece por lo que los compradores y vendedores deciden. Bueno, es más o menos lo que he estado explicando en cuanto a la competencia para poder determinar ese precio y esa cantidad. Hoy día tenemos productos en la empresa donde estoy hoy día que anteriormente tenían un precio mayor porque la gente lo pagaba. Hoy día ya se ha entonces establecido un precio económico o un precio razonable por ese producto para que vender más y poder entonces mantener las ventas y tener un ingreso en cuanto a eso. Los tipos de competencia, está la competencia perfecta donde muchos vendedores y compradores que no tienen individualmente influencia sobre el precio. Aquí cualquier persona puede decidir cuál es el precio. No te limitan en cuanto a esto y cada comprador decide a quién le compra el producto. Si quiero comprarlo caro o lo quiero comprar más bajo. Entonces empiezan a analizar y cada quien. Entonces, al existir esto, crea que tú tienes que ofrecer
para poder que los consumidores te compren tu producto. Y los compradores también van a poner sus reglas de juego para entonces poder que los vendedores le den el producto que ellos requieren. Los productos son idénticos, como vimos en la imagen anteriormente, las dos sandías son idénticas, el mismo tamaño, diferencias pocas, pero los compradores y vendedores deciden qué van a hacer con ese producto. Ay, doctor, Díganme. usted está mostrando una gráfica, una diapositiva ahora mismo. No sé el resto, Correcto. pero yo lo Correcto. estoy viendo 100% a usted. No, déjeme. Lo que ha dicho es importante y creo que la gráfica era como nada más algo visual, ¿no? Pero no sé si la quiere ya compartir por si viene otra información que se haya que ver. No se veía no se ha visto la gráfica que... Al principio creo que si no sé los muchachos, alguien que aporte, uno que aporte, lo que vea ya. Yo no lo he visto. No, realmente no se estaba viendo. Ok. Profe, realmente no se ve la gráfica. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, dele. Dele donde... Ahora sí. Ajá. Sí, gracias, doctor. Hasta donde iba. Ajá. Perfecto. Perfecto. Ahí lo vemos a ustedes también. Esta la llegaron a ver. ¿Esta la llegaron a ver? Esa fue la última. Ajá. No vieron ninguna gráfica. No, es que ninguna se haya visto. No. Pero bueno, esta sí usted la comentó, la describió. Ajá, no sé si quiere pasar. Bueno. Ajá. Está bien. Al final yo voy a retroceder rápidamente y que vean por lo menos las imágenes. Bueno, estas fueron las... Lo que ha dicho es lo importante, ¿ah? Sí, para que puedan ver la presentación, cuando hablé de los 5 elementos, de lo que es los bienes, aquí vemos cuando es el de servicio, el consumidor, los mercados donde se establecen los precios, las empresas, los gobiernos, qué producir. Aquí cómo se establece la demanda y la oferta, que también expliqué, existía una pequeña imagen. Ok. Sobre esto, los mercados, y estaba por aquí. Bueno, okay. Ya iba a entrar lo que son los mercados monopolistas, donde hay muchos vendedores, pero productos ligeramente diferenciados. Entonces ya aquí existen personas que cada quien maneja su monopolio y tienen diferentes productos para el consumidor. En forma de competencia existen los monopolios, que es las empresas que controlan un solo tipo de producto, y entonces las personas tienen la obligación de comprarle a ese porque no hay otro competidor. Y los oligopolios, donde hay pocos vendedores que no compiten agresivamente en lo que producen, o sea, se tratan de mantener un precio aceptable para que cualquier persona, o sea, ellos tratan de mantenerse dentro del parámetro y ya tú vas a comprar en función a la calidad que tiene ese producto o al gusto, porque a mí me puede gustar un producto como a otra persona no le gusta ese producto. Entonces, cada quien entonces decide dentro del oligopolio qué es lo que desea comprar. ¿Cómo ve el entorno económico en el sistema capitalista? Analizando sobre esto, existe un factor en estos momentos y llegué a ver muchas cosas y vi una imagen sobre un debate de la crisis del capitalismo actual. Y lo establecen en ciertos enfoques y da una explicación de cada uno de estos enfoques. Y se lo voy a explicar en lo que está pasando hoy día. Existe un enfoque de financiarización. La codicia, la especulación del capital financiero detona burbujas de especulaciones que se transmiten a la economía real. Bueno, esto fue lo que sucedió o lo que ha sucedido en algunos productos donde las empresas empezaron a especular, bueno, yo voy a subir mi precio porque existe una necesidad en estos momentos. Entonces, en nuestro país existe un fenómeno que son el fenómeno inmobiliario.
No aprendimos de lo que sucedió en el año 2008 por allá en los Estados Unidos cuando existió la burbuja inmobiliaria donde los bancos tuvieron que cerrar producto de especulaciones que se dieron. Eso mismo está sucediendo en nuestro país. Hoy día vemos casas que están construidas en un terreno de 200 metros cuadrados, así, pero tienen un valor de 100, 200 mil dólares. Usted compra un apartamento en Panamá que te cuesta $500,000 y tú eres dueño de un espacio donde el día de mañana, ¿qué tiene de respaldo? Se cae ese edificio, no tiene ningún respaldo. Pagaste por vivir en el aire. Entonces, existe mucha especulación. Entonces, la gente está comprando aire para vivir. Entonces, esa es una de las crisis del capitalismo. Hace un par de meses, vamos a poner como un año atrás, yo estaba conversando con un compañero del doctorado y me dice, yo acabo de comprar un apartamento que me costó $350,000. Yo me quedé así porque el salario de él, ¿cómo hacía para pagar un apartamento de $350,000 con un salario que donde tú vas a vivir el resto de tu vida? Tus hijos van a seguir pagando y tus nietos van a seguir pagando esa deuda. O sea, no hay forma de que tú puedas generar con tus ingresos, pagar una deuda, es una deuda perpetua. Entonces, el día de mañana, los bancos o las constructoras o las empresas inmobiliarias se han dedicado a hacer esto. Vendieron una casa en $350,000, pero ¿qué pasó? El banco financió la obra, el banco se lleva la ganancia y el que la construyó se llevó el dinero. Entonces el día de mañana la banca va a tener un impacto por estar especulando o por estar buscando ganancias ficticias que el día de mañana, ¿cómo vas a recuperar? O se la vendiste al banco a un precio, pero el banco está recuperando toda su inversión a base de intereses. Entonces, esto está ocasionando una gran crisis en nuestro país. ¿Y qué pasa con la gente que ha perdido su trabajo hoy día, que tenían este tipo de situación? Existe mucho algo que se habla de que la ley moratoria, muchos de ustedes la han oído escuchar, algunos porque tienen un pariente, o muchos porque se han aprovechado de la ley moratoria y decir, bueno, yo prefiero acogerme a la ley y no pagar hasta diciembre porque así puedo, pero en diciembre o el 1 de enero, cuando celebremos el año nuevo, yo siempre digo, feliz año nuevo, bueno, ¿qué es lo que nos espera? Lo que nos espera es que el 1 de enero los bancos te van a decir que tú tienes un interés acumulado de 7, 8 meses que tienes que empezarlo a pagar a partir de enero. Y si a partir de enero no tienes los ingresos suficientes o no tienes entonces vas a perder todas tus propiedades, carro, casa, todo. Porque los bancos van a ejecutarte a partir del 1 de enero. Porque tú tienes que cumplir con un compromiso. Te dieron 7 meses para que no pagues, pero a partir de enero tienes que pagar la letra completa. Y esa letra completa se va a ir 100% a intereses, no a capital. Entonces, eso es lo que está pasando. Sobreproducción. El gran capital produce una masa inconmensurable de mercancía que afronta problemas de realización ante la caída de la demanda originada por el abaratamiento laboral. Bueno, eso lo acabo de explicar. En vista que existe gran cantidad de personas desempleadas, ya no se puede producir lo mismo. O sea, no puedo producir, pero hay empresas que están produciendo porque al máximo de su capacidad o manteniendo sus propios niveles porque quieren vender, pero tú no sabes si esa demanda está realmente con la capacidad de comprarte los productos y por lo tanto tienes que ver cómo limitas tu producción para entonces ser eficiente, llegar a la producción a los consumidores que realmente quieren esos productos y por lo menos mantenerte. Y así también darle esa facilidad de trabajo a la hembra. El neoliberalismo, que es incapaz de generar crecimiento económico y desarrollo humano,
y ha profundizado las desigualdades sociales y las asimetrías entre países. Bueno, ¿cómo las empresas han podido desarrollar la economía en nuestro país? Los sistemas neoliberales no han sido lo suficientemente eficientes después de la Primera Guerra Mundial, que limitan la interacción del Estado en asuntos jurídicos y económicos. Entonces, hoy día existe los Estados se involucran en establecer medidas y están controlando entonces a los empresarios. Con estas medidas, entonces, siempre existe estamos ligados las empresas con el Estado. El Estado establece las reglas del juego y entonces la economía va en función a lo que el Estado quiere, no en cuanto a las empresas en un momento determinado pueden hacerlo. Los ciclos económicos, bueno, hoy día experimenta el ciclo que en un momento conduce a la crisis, como es lo que está sucediendo hoy día, que cómo se puede reactivar la economía si existen problemas ambientales, problemas sociales, problemas económicos. O sea, existe una cantidad de factores que están afectando a la economía. Estructural, la caída en la tasa de ganancia genera un quiebre en el proceso de valorización que interrumpe las dinámicas de financiamiento, inversión, producción. Más o menos esto lo he mencionado. Ya las empresas han tenido que reducir su tasa de ganancia y esto va a llegar el momento que va a estar donde produzco para no ganar nada, y si produzco y no estoy ganando, entonces ¿para qué producir? Para mantener un estatus o para mantener un comportamiento, o cuando ya se vaya a un nivel por debajo de lo que debo ganar, porque hay otros factores que te están